Bueno, hemos llegado a la última clase de este curso y se me planteó un problema porque la última clase, como ustedes lo habrán notado, apenas llegué a desarrollar medio esquema de la clase, ¿no? Entonces, o daba por terminado ese asunto y pasaba al tema de la última, o terminaba esa clase y la última se reducía a una conclusión final. He optado por el segundo, porque me parece que es más relevante para el enfoque total del curso terminar con la clase sexta, ¿no? Y hacer de lo que hubiera sido la clase séptima una breve conclusión final de esta clase y de todo el curso. Así que hoy vamos a proseguir con el esquema de la clase 6. Yo he repetido en el esquema de hoy todo lo que faltaba de la clase pasada. Si ustedes confrontan este esquema con el anterior, verán que los puntos 1 y 2 no son otra cosa que la reproducción de lo que nos faltaba de la clase anterior, que era, insisto, la mitad de la clase, por lo menos, ¿sí? Bien. Así que desde allí voy a retomar. Recuerden que estas son las dos figuras con que iniciamos la clase pasada y bajo cuyo auspicio puse la clase, que son los papas Pío VI y Pío IX, ¿no? Lo último que alcanzamos a ver, después de ver el problema de la presencia ideológica tanto del liberalismo como del socialismo en el ámbito de la Iglesia, acá tenemos el tema del liberalismo, si ustedes recuerdan, con Lamennais, Maritain, acá el tema del socialismo, Saint-Simon, los teólogos de la liberación como Boff y Gutiérrez, y la llamada teología del pueblo, representada aquí por Lucio Llera, ¿no? Bien, hasta allí llegamos a la clase pasada. Porque se trataba del punto que trataba de la infiltración por vía del pensamiento, de la doctrina, ¿no? Por eso lo último que alcanzamos a ver fue este tema del liberalismo y el socialismo hechos cierta doctrina dentro de la Iglesia. Y hechos inclusive pseudo-teología, es decir, presentados como si fuesen o parte de la teología católica o la única teología posible, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, con la teología de la liberación o la teología del pueblo, que pretenden ser una reformulación de toda la teología, porque lo que propone es un cambio radical de la metodología teológica, que en lugar de iniciarse por las fuentes teológicas tradicionales, la escritura, la tradición, tiene que iniciarse por lo que ellos llaman un nuevo lugar teológico, que sería la situación social, el pueblo, ¿no? Desde ahí tiene que arrancar la elaboración de la teología, no del dato revelado. El dato revelado viene después, en una segunda instancia, como una cosa que puede iluminar hasta cierto punto esa situación social o esa realidad popular. Por otro lado, también existe el democratismo liberal como pseudoteología, es decir, la idea de que cierto régimen político, el régimen democrático liberal, es algo inseparable de la fe católica. O dicho de otra manera, o se piensa políticamente en términos liberales o se está fuera de la verdad católica, ¿no? Ahí de nuevo tenemos un acerto pseudo-teológico, porque lejos de ser el democratismo liberal, cuando digo democratismo, digo la ideología que hace de la democracia la salvadora del mundo. Esto está asociado a una doctrina que se conoce con el nombre de americanismo, condenada ya en su tiempo por León XIII, a fines del siglo XIX. El americanismo, obviamente surgido en los Estados Unidos de Norteamérica, sostenía la idea, basada de alguna manera en la ideología de los padres fundadores de la República Norteamericana, de que la democracia norteamericana es, para usar expresiones que corrían en Estados Unidos en el siglo XIX, el mesías político de la humanidad.
Hoy día parece ser una creencia muy difundida, está claro. Es decir, no referida a los Estados Unidos, que ellos lo siguen creyendo, por supuesto, ¿sí? Ellos lo creen de sí mismos, en amplia escala, ¿no? Pero la idea de que no hay más régimen político legítimo que ese que es propio de ellos, ¿no? Eso también está mucho más difundido que su propia autoidentificación con cierta mesianidad política universal, ¿no? ¿De dónde que estos acertos peregrinos y opuestos en gran medida a lo que es el magisterio de la Iglesia, consistente y sólido durante los siglos XVIII, XIX, XX, pueda circular ampliamente hoy día, incluso entre católicos, ¿no? Esta pregunta nos lleva a un punto que es el primero que voy a desarrollar hoy. Ya lo que he hecho es recapitular lo último que había hablado en la clase pasada, que es la relación que se puede señalar entre la difusión de estas maneras de pensar y el Concilio II del Vaticano. Este es un tema complejo y arduo de abordar, como todo lo que se refiere al Concilio Vaticano II, cuya realidad histórica y cuyos documentos son algo, primero que nada, complejo. No se puede reducir unilateralmente a una sola cosa. Hay una enorme complejidad y hay riqueza en un sentido positivo, y hay también ciertas problemáticas que implican una ambivalencia, que es lo segundo que quiero señalar, porque no solo los efectos históricos y las interpretaciones posteriores, sino los propios documentos contienen fenómenos de ambivalencia, no solo de complejidad. Porque una complejidad puede ser de cosas que son totalmente coherentes entre sí. Pero una lectura profunda de los documentos del Vaticano II manifiesta que hay cierta ambivalencia en el sentido de que hay cosas luminosas y cosas que más bien parecen oscurecer doctrinas que previamente se habían enunciado con total claridad. Y ahí hay una ambivalencia, hay una ambigüedad. A veces pareciera que esa ambigüedad es deliberada, porque se dice una afirmación e inmediatamente se la contrasta con otra que va en sentido opuesto. Es decir, esto es así, pero al mismo tiempo esto otro. Tenemos que sostener esto, pero al mismo tiempo tener en cuenta esto de más aquí. Los cristianos no tenemos en este mundo ciudad permanente, pero tenemos que estar totalmente abocados a las tareas del mundo. Bien. Esto es lo que estoy diciendo. Hay una especie de ir y venir que parece deliberado. Pero esta ambivalencia y ambigüedad en algunos aspectos llega hasta el límite de la casi contradicción, podríamos decir, como en documentos como el documento sobre la libertad religiosa, que empieza diciendo no se toca nada de lo que ha dicho el magisterio anterior. Y después se usan expresiones que es muy difícil considerar como no contradictorias con todo el magisterio anterior. De manera tal que ahí es una declaración eso. Y ahí está la otra advertencia que hago. Decir todo esto no es decir una cosa que es incompatible con la fe católica. Este análisis que yo estoy haciendo brevemente y de manera muy sucinta, y que habría que desarrollar en profundidad, y eso daría para un curso largo, no implica rechazar documentos que son del magisterio más solemne de la Iglesia. No confundamos. ¿Por qué? Porque la autoridad magisterial de la Iglesia es para la doctrina de fe, no para cualquier otra cosa, emane de donde emane. Esto que yo sobre la doctrina religiosa es una declaración, ni siquiera es un documento. Las declaraciones de un concilio son documentos de envergadura inferior a una constitución, a un decreto, son declaraciones. ¿Cómo entra una declaración en el magisterio de un concilio? Es algo problemático, porque ningún concilio anterior ha hecho declaraciones. Así que eso ya nos plantea un problema. Pero ciertamente es un documento de menor envergadura. Pero además hay que tener en cuenta otra cosa. El Concilio Vaticano II se mantuvo desde el comienzo hasta el fin en lo que enunció al comienzo, al convocarlo, el Papa Juan XXIII. No vamos a definir nada. O sea, no contiene definición dogmática alguna. Si no está puesta en juego la autoridad definitoria del Magisterio Supremo,
A lo sumo habrá magisterio ordinario, no ejercicio de un magisterio definitorio, es decir, que define una verdad de fe. Esto lo dice la misma comisión que tenía a su cargo la interpretación de los documentos del concilio dentro del propio concilio. Habrá a lo sumo magisterio ordinario. El a lo sumo hay que subrayarlo, porque no todo lo que se dice es de magisterio ordinario. Porque para que fuese de magisterio ordinario tendría que ser lo que se ha enseñado siempre por todo y en todo lugar. Es decir, la doctrina de siempre. Lo que no cae bajo eso tampoco es ni siquiera eso que es a lo sumo, ¿no? A lo sumo magisterio ordinario. Esto lo digo para que no parezca que al decir alguna crítica respecto de algún aspecto o pasaje de ciertos documentos del Vaticano II, estamos diciendo algo que va contra la fe de la Iglesia. Nada de eso. ¿Está claro? Porque además es en la fe de la Iglesia que nos tenemos que apoyar. Yo voy a plantear el problema lo más fácil que sea posible. Si usted dice, bueno, está definido en textos anteriores reiteradamente, apoyándose en las fuentes de la revelación, que la libertad en sentido cristiano no es la libertad del liberalismo. Y lo hemos explicado en este curso. La libertad en sentido cristiano no es la libertad del liberalismo. Ahora, si usted se encuentra en el documento sobre la libertad religiosa o en la Constitución Pastoral Gaudium Spes con afirmaciones que sostienen la libertad en sentido liberal, ¿eso es afirmación de la doctrina católica o no? Una solución muy sencilla es, bueno, no, el magisterio hasta el Concilio Vaticano II sostenía una cosa, después sostiene la otra. Esa afirmación sí que es muy problemática desde el punto de vista teológico, porque convierte al magisterio de la Iglesia en una especie de panqueque. Hoy una cosa, mañana la otra, y entonces, bueno, si usted hoy no está de acuerdo con lo que dice hoy, quizás le convenga decir otra cosa, porque a lo mejor mañana va a cambiar de nuevo. Es decir, es un mutante. Si hay algo que no se puede pensar del magisterio de la Iglesia es eso, porque la doctrina magisterial de la Iglesia es siempre la misma, es inmutable porque se basa en la palabra revelada por Dios, que no se cambia, que no se muda. ¿Puede profundizarse la intelección de esa palabra? Sí, señor. Pero, como decía ya San Vicente de Lerín, en el mismo sentido, según la misma sentencia. Es decir, una profundización homogénea de la misma doctrina, de la cual se pueden descubrir nuevos aspectos, se puede profundizar en sentido, pero no decir lo opuesto. Hasta acá se decía esto, pero ahora se dice lo contrario. Eso no puede ser el magisterio de la Iglesia. Porque esa tesis implica una de dos cosas. O que el magisterio se contradice a sí mismo a lo largo del tiempo, insisto, cosa inaceptable desde el punto de vista de la fe, eso vulnera el sentido católico de la fe, cae en una especie de historicismo modernista, según el cual la doctrina de la Iglesia se adapta a los tiempos históricos y va mutando según esos tiempos. ¿Está claro? Eso es ruinoso para la fe. O se sostiene que ninguna de las cosas era de fe. Ahora, si ninguna de las dos cosas era de fe, parece que es todo opinable ahí. Ahora, la doctrina política de la Iglesia, todo es opinable. ¿Es opinable que la autoridad política tenga su fundamento en Dios, por ejemplo? No, porque es revelado explícito. ¿Cómo va a ser opinable? ¿Es opinable que la libertad humana es una libertad relativa y subordinada a la voluntad de Dios? No, señor, porque es de nuevo revelado explícito y es inseparable de la fe católica. ¿Es opinable que una forma de gobierno que explícitamente se base en la doctrina de la fe es mejor que un Estado que no reconoce a la fe católica como la religión verdadera? No, porque la Iglesia ha enseñado siempre lo contrario. ¿Y por qué? Y ha enseñado siempre lo contrario porque la única verdad suprema y que salva es la verdad de la revelación, que está llamada a iluminar todos los órdenes de la realidad. No uno sí y otro no. No la vida familiar sí, pero la vida política no. O la vida política sí, pero la vida familiar no. No, la vida interior de la Iglesia sí, pero la relación de la Iglesia con el mundo no. Y todo está bajo la luz de la misma fe. Y si no se sujeta todo a la misma fe, estamos peor que si se lo sujeta. Lo cual no quiere decir que sujetado a la luz de la fe, los hombres hagamos todo bien. No. Porque aún iluminados por la fe, podemos hacer las cosas mal, sin duda alguna. No se trata de hacernos infalibles e impecables en el tiempo, cosa que nadie puede pretender, ¿no?
más que el Magisterio Supremo cuando ejerce la potestad de definir, ¿no? Ahí es la única infalibilidad comunicada que hay. Pero fuera de eso, no somos infalibles ni para el gobierno de la casa, ni para el gobierno civil, ni para el gobierno de la Iglesia, los que lo tienen, tampoco. No hay infalibilidad de gobierno. Hay infalibilidad doctrinal cuando se define, y punto. Pretender lo otro, digo, es una pretensión absurda y también contraria a la fe católica. Porque a lo que está llamado el católico en el mundo es hacer que todas las cosas se plieguen al reino de Cristo. Por eso empezamos este curso, si ustedes recuerdan, con la figura arquetípica del rey David. David es arquetipo de todo rey en el orden sobrenatural, de todo rey sobrenatural, digamos, y todo rey del pueblo de Dios. Es también, según toda la exégesis patrística, tipo de Cristo, que es el rey verdadero, el rey auténtico. Y también prototipo de la realeza cristiana. Por eso su abundante representación en los siglos cristianos en Europa. Aquí tenemos 3 imágenes, como decíamos, ¿no? Distintas, que nos muestran a David, pero curiosamente a David cantor, ¿no? Es el rey, pero es el rey que alaba, porque toda la vida del hombre en el mundo, incluida la vida política, la vida civil, el orden de la república, está llamado a hacer ¿qué cosa? Alabanza del Rey de la Gloria. Ahora volvamos aquí. Yendo directamente al tema del liberalismo y el socialismo, los documentos y las acciones posteriores al Vaticano II nos ofrecen un panorama complejo, como dije de entrada, pero en el que al mismo tiempo no se puede evitar, en mi opinión, de decir lo siguiente. Hay 2 cosas que llaman la atención en el Concilio Vaticano II. La primera, que el rechazo de estas doctrinas, que se encuentran en muchos documentos anteriores, desde fines del siglo XVIII, con el Papa Pío VI, hasta mediados del siglo XX, se evita, no aparece. Esto tiene que ver con una actitud. Ese no vamos a definir se asocia también, ya lo establece Juan 23 en la convocatoria, a no vamos a señalar errores, porque no queremos ni condenar ni castigar, sino simplemente aplicar la disciplina maternal de la misericordia. En esa expresión hay el planteo de una actitud, pero una actitud que resulta problemática desde que uno advierte que si hay algo que es obra de misericordia es corregir al que yerra. Y si no corregimos los errores, no estamos siendo misericordiosos. Más aún el que tiene el oficio de enseñar la verdad católica. Porque corregir el error es separar a los hombres del extravío y conducirlos hacia la verdad. Es parte de lo mismo. Porque usted enuncia la verdad, no puede dejar de corregir y rechazar el error. Una condena que brilló por su ausencia es la del comunismo, precisamente, pedida por un número altísimo de padres conciliares, ya en el periodo preparatorio. Y eso no se hizo. En un momento en el cual medio mundo vivía bajo el yugo comunista. El Concilio Vaticano II ni reitera la condena al comunismo, que ya se había hecho en varias ocasiones, desde el siglo XIX, y lo había hecho en una encíclica especial el Papa Pío XI, y lo había vuelto a refrendar Pío XII al emitir un decreto por el cual, eso es para Italia, todos los que se afiliasen al Partido Comunista quedaban ipso facto excomulgados. Pero esa actitud de confrontación, fíjese, es lo que se evita. Y se evita la condena de un error gravísimo que pesaba en ese momento enormemente sobre la humanidad. Y con respecto al liberalismo, no solo no se reitera la condena,
sino que se usan expresiones, como dije, que pueden dar fácilmente la impresión e inducir la convicción de que el liberalismo es algo bueno, o de que hay que sostenerlo, o de que es mejor ser liberal. Uno puede tener en cuenta que hay un contexto histórico acá detrás, ¿no? Adviértase que estamos en un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cual liberalismo y socialismo comunista son los vencedores de la guerra. Si uno no tiene en cuenta eso, tampoco entiende la totalidad del problema. Es cuestión de los historiadores investigar cómo esos dos poderes mundiales de ese momento influyen en el concilio. Es una cuestión historiográfica puramente. Pero es un hecho macizo. Como es maciza, según la expresión del teólogo romano Brunero Gherardini, la secularización que sigue, el proceso de descristianización secularizadora que sigue a las décadas posteriores al Concilio Vaticano II en todo el Occidente, no solo en Europa. Adviértase que uno puede decir, bueno, el evitar la confrontación es una actitud ¿para qué? Para abrir las puertas a los que están enfrente, que ya saben que nosotros decimos que lo que piensan es erróneo, bueno, pero vengan, que los esperamos, porque queremos su bien. Está bien, eso es una actitud posible, está claro. Pero el queremos su bien no se puede separar del señalamiento claro de la verdad. Si nosotros dejamos de condenar, vamos a suscitar menos rechazo. Y en realidad lo que se produce es exactamente lo opuesto, históricamente hablando. No hay que olvidarse que 3 años después de la clausura del concilio sobreviene el Mayo francés, del cual este año se conmemoran los 50 años, 1968. Esa es la respuesta. Ese es el panorama que se abre. No es un panorama en el cual liberales y socialistas adoptan una actitud más abierta a la luz de la fe, sino exactamente lo contrario. Una actitud más virulenta, más combativa, más agresiva, que es lo que explica lo que ha pasado en los 50 años que nos separan de este acontecimiento. En todo el Occidente, insisto, eso de la maciza secularización que dice Gherardini me parece que es poco discutible. Es un hecho. Uno puede decir, buscar después las causas y decir, bueno, con esto que yo estoy diciendo no tiene nada que ver. Es una cuestión opinable porque es una cuestión de análisis histórico. Y como yo dije, todo este curso es una invitación a la reflexión. Pero lo que no me parece discutible es el hecho que la secularización ha avanzado parece indudable. Y una maciza secularización, como dice Gherardini. Porque adviértase que si la misma Iglesia que ha condenado con herejía estos errores adopta una actitud de conciliación que en algunos casos, y en muchos casos también concretos, pasa a ser lisa y llanamente de componenda o de aprobación del error, renegando de todo su pasado, y ahí viene el aspecto más negativo de todos, el desprecio o el rechazo de toda la tradición de la Iglesia, como si hubiera estado equivocada, despistada, no se dio cuenta de que la luz del mundo es el iluminismo y la revolución. Y recién ahora tarde se da cuenta. Y bueno, es una iglesia claudicante, es una iglesia a la que se la puede apalear fácilmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera está renegando de sí misma. Y eso explica fácilmente la virulencia de los ataques posteriores hasta el día de hoy. Si usted dice, sí, bueno, eso lo decíamos antes, pero ahora no. Eso se enseñaba en otra época, pero ahora ya no. Ahora nos llevamos bien con el mundo. Ahora, ¿es deseable llevarse bien con el mundo? Hay una entrevista a Helder Câmara, que fue después arzobispo de Recife, uno de los principales promotores de la teología de la liberación en el Brasil. Es decir, una ideología pseudoteológica de base comunista. Helder Câmara durante el concilio era obispo auxiliar, no me acuerdo de qué diócesis brasileña en ese momento, y participó en el concilio. Y hay una entrevista de él filmada donde le dice al periodista que lo está entrevistando
Si la Iglesia se pusiese a decir, esta es la verdad, no hay más verdad que esta, que yo sostengo, el mundo nos miraría con desprecio, se burlaría de nosotros. Ahora yo pregunto, ¿eso es malo? ¿Y los que enseñan en la Iglesia tienen derecho a esperar otra cosa? Cuando al Señor de la Gloria lo crucificaron. Hay que buscar la amistad con el mundo. El mundo, entiéndase, es lo que se opone a la fe, no la realidad creada por Dios, ¿sí? ¿Quién es el mundo que se va a burlar de la Iglesia que dice, esta es la verdad? ¿Los que creen? No, claro. Los que no creen. El mundo en el sentido bíblico. ¿Y esa burla que es algo que hay que evitar? ¿A cuento de qué? Eso parece ser no conocer el Evangelio. Porque a lo que Cristo nos invita es a tomar la cruz y seguirlo, no a complacer al mundo. Más aún, les dice a los discípulos, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y ese estar en el mundo no implica mundanizarse. Ah, no. Porque si la sal se torna sosa, ¿para qué sirve? Para nada. Estar en el mundo es para iluminar al mundo. Porque la luz del mundo... Y eso no es una actitud de soberbia. Claro, no, para nada. Ahí hay otro problema, una teología de falsa humildad, diremos así, una pseudo-teología de falsa humildad. La humildad del cristiano es ser humilde primeramente delante de Dios. Y no hay más humildad que reconocer que la palabra de Dios es soberana y que la soberanía de Dios es suprema. Eso es humildad. No postular que el hombre por sí solo es el que llega a enmendarle la plana a Dios y corrige las cosas que Dios ha hecho mal. Eso es blasfemo, lejos de ser humilde. Pretender que el hombre por sí solo reforma al hombre y lo hace nuevo por la revolución sociopolítica, eso es humilde. Eso es hacer del hombre Dios. Esta problemática tiene raíces históricas largas. No se puede entender restringiendo el problema al Concilio II del Vaticano. Eso es algo que hoy día sí podemos hacer, tener una perspectiva histórica más precisa, más profunda. Primero que nada, desde el punto de vista de las ideologías o las grandes líneas ideológicas de la infiltración. Yo he puesto acá 4. La primera es el pastoralismo antidogmático. Que esto tiene presencia en el Concilio Vaticano II no se puede negar, y quien lo negase manifestaría un desconocimiento absoluto de la cuestión. ¿Qué es el pastoralismo antidogmático? Una actitud que privilegia lo pastoral por sobre la doctrina de la fe, como si la doctrina de la fe y los dogmas fuesen una cosa secundaria y de poca importancia. Lo que importa es la pastoral. ¿Qué quiere significar esto? Esto implica una concepción de pastoralidad ajena a toda la tradición de la Iglesia, porque la obligación primera del pastor, ¿cuál es? Conservar el depósito de la verdadera fe y transmitirlo incólume. Eso es pastoralidad. No buscar maneras de llegar al mundo dejando en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto, la verdad revelada. Esto es un problema de... Bueno, pero es una estrategia posible, sí, es una estrategia posible. Pero las estrategias tienen que fundarse en la verdad, porque si no, si bien serán posibles, no serán legítimas. A veces hay muchas estrategias posibles, pero todas son igualmente sanas, todas son igualmente conformes a la verdad, y no siempre. Para cualquier cosa puede haber estrategias más o menos adecuadas o conformes a la verdad y a las exigencias totales de la verdad. ¿Está claro? Usted puede usar estrategias y estrategias, ¿sí? Pero el pastoralismo tiene, estudiado históricamente, aspectos que nos remontan al siglo XVIII. Yo hablé en la clase anterior del conciliábulo de Pistoia.
Ahí vemos aparecer ciertas claves de un pastoralismo que privilegia el acomodamiento de las cosas sagradas al mundo frente al valor intrínseco de esas cosas sagradas. Hay que hacerse conforme a las modas de hoy día. Esa es la actitud del Sínodo de Pistoia. Hay que sacar las cosas que a los hombres de hoy día le molestan. Hay que eliminar de la Iglesia todo aquello que aleja a los hombres que piensan como se piensa hoy. Y eso, convertido en un principio supremo, termina subordinando las verdades de la fe. Cuando en realidad la práctica siempre tiene que desprenderse de la teoría. Ese es el principio clásico y ese es el principio cristiano. Porque la praxis pastoral no puede desprenderse sino de las verdades de la fe. No al revés. Fíjense que la teología de la liberación es un extremo de esto, nada más. De privilegiar lo práctico sobre lo doctrinal. Aún para hacer teología. Tengo que partir no de la verdad revelada, sino de la situación social concreta. Tengo que partir no de la verdad revelada, sino de la situación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que evitar esto, evitar aquello, promover esto otro. Y toda la doctrina de la fe se subordina a eso. Ahí tenemos un pastoralismo antidogmático, es un problema. Esto va acompañado del pragmatismo moralista. Puse el pragmatismo moralista porque es una noción que aparece ya en el siglo XVIII y que tiene raíz claramente protestante. ¿Qué es el pragmatismo moralista? Sin el pragmatismo moralista es difícil que aparezca el pastoralismo antidogmático. Es como una raíz. Porque ¿qué es el pragmatismo moralista? Yo hablé de esto en clase anterior al referirme al pietismo protestante, ¿no? El pietismo que está en las raíces históricas del iluminismo del siglo XVIII. Baste recordar que Kant se forma en ambiente pietista. El pietismo del siglo XVIII y de fines del siglo XVII ya implica ¿qué cosa? Que la religión cristiana es básicamente seguir ciertos consejos morales. ¿Qué hacen a qué? A la relación de los hombres entre sí en la vida social. Usted acompaña eso de cierto sentimiento de piedad para con Dios que es puramente subjetivo y sin dogma y ya está, ya es cristiano. Se acabó. O sea, es un cristianismo reducido a una moral humanitarista acompañado de un sentimiento difuso y subjetivo de piedad religiosa que ni siquiera es religión natural. No digo ya religión revelada y fe en sentido cristiano, ni siquiera religión natural, porque es un sentimiento nada más de piedad, sin correlato objetivo. Porque si usted se mete en el dogma es racionalista, hace cuestiones de problemas de doctrina, y la doctrina no interesa cómo se vive. ¿Cómo no va a interesar la doctrina en relación con cómo se vive? Si la doctrina, o sea, lo que pensemos acerca de la realidad es el fundamento de cómo vivimos. Que después podamos ser del todo coherentes o no es otra cosa que hace nuestra fragilidad humana. Pero en lo que pensemos de la realidad es la base del modo en que vivimos siempre. Entonces, ¿cómo se va a desprender la vida moral de lo que se piensa, de lo que se cree, de lo que se admite como verdadero? Eso es contrario a la naturaleza humana. ¿Se entiende? No se puede disociar en el hombre, como principio estoy diciendo, la verdad que conoce de cómo vive. Los principios a los que se adhiere con su inteligencia a la manera en que se comporta. O no van unidas las dos cosas. Y si no, ¿para qué nos esforzamos en que la gente se convenza de ciertas cosas? Si no, ¿para qué toda la propaganda que hacen todos los sistemas políticos? ¿Está claro? Y para hacerle entrar a la cabeza a la gente cierta idea y que después obren en conformidad con eso. Porque si no está primero la verdad en el espíritu, en la inteligencia, si no hay doctrina, después la praxis, ¿qué es? Una praxis sin doctrina es como si el hombre fuese un muñequito manejado desde fuera, ¿sí? Extrínsecamente, por alguna fuerza o poder que lo domina. Y eso es inhumano, antihumano, claro, ¿sí? Fíjense que decíamos con relación al vínculo que establecía Nicolás entre protestantismo e iluminismo, ¿no? Primero liberalismo y después socialismo, que el pragmatismo protestante, de alguna manera, al disociar la doctrina de la fe de la acción moral, está en la raíz del iluminismo. En el protestantismo se afirma una fe que por sí sola es lo único que interesa. Porque usted no puede más que vivir mal.
El moralismo pietista invierte esto. La fe por sí sola, en realidad, es una cosa secundaria. Es consecuencia también de la visión protestante, porque la fe ahí, como no tiene magisterio objetivo al que apegarse, puede tener contenidos totalmente distintos y entonces se hace indiferente a la dogmática. ¿Se advierte? El problema de prevalencia de la pastoral sobre la dogmática también tiene raíces protestantes, porque como la fe puede ser cualquier cosa según como usted interprete la Biblia, ¿sí? Entonces después, ¿qué va a importar? Y solamente la praxis, o sea, cómo se comporte, pero cómo se comporta en relación con qué. Con lo trascendente, y si a lo trascendente no lo puedo concebir. Y si trato de concebirlo, soy un impío. ¿Está claro? Entonces el dogma cae, se cancela, y la reflexión y profundización intelectual del dogma ni hablemos. Entonces lo único que prevalece, ¿qué es? Un moralismo horizontalista, que es lo que va a reemplazar a la fe. Pero un moralismo disociado de la contemplación de la verdad es un antimoralismo, porque la moral ahí, ¿qué fundamento tiene? O se funda en una ley divina que no entiendo para nada y que es arbitraria, eso es el protestantismo, o se funda en la propia razón humana, y eso es el iluminismo. Y el hombre es el que dicta todas las leyes. Praxismo político-social transformador. Esta es otra doctrina que se va, otra línea doctrinal que se infiltra. Ya lo dijimos en la clase anterior esto, así que esto no me voy a detener demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Es la tentación. Esto lo hablé en relación con la figura de Monseñor von Ketteler, ¿recuerdan? Que induce en Alemania muchas leyes buenas, pero que al mismo tiempo parece desequilibrarse hacia la idea de que no es que hay que asistir al pobre, no es que hay que hacer todo lo que la caridad mande, sino que hay que transformar la sociedad. Es decir, ya se desliza hacia el principio revolucionario. ¿Está claro? El bien supremo, ¿cuál es? Transformar la estructura social. Como si estuviese en el poder del hombre, transformarla por una acción suya, transformar la totalidad de la vida social. ¿Se ve? Eso es una forma de pensar en la cual el hombre asume una posición que no le corresponde. Se desmesura, para decirlo al modo griego, ¿sí? Cae en una especie de soberbia devoradora. Se cree a sí mismo el hacedor de la sociedad. ¿Quién puede ser el hacedor de la sociedad? Sino Dios. Y las leyes de Dios, que son las únicas que la pueden sanar. Y encaminarla en el recto sendero. Y los hombres podemos contribuir a que vaya bien en la medida que obremos cada uno como corresponde, ¿no? Eso es una manera de pensar cristiana. En cambio, la soberbia revolucionaria que sostiene que 3 o 4 personajes, ¿no?, asumen el poder supremo, ¿para qué? Para transformar la sociedad y hacerla nueva del todo. Y entonces va a ser buena. ¿Está claro? Ahí hay una ideología que es casi necesariamente idolátrica, que convierte a algunos hombres en divinidades. No en vano, todos los procesos revolucionarios de las distintas naciones generan una especie de idolatría por los llamados próceres, que no solo sustituyen a los santos en la devoción popular, sino que hasta llegan a sustituir a Dios mismo. ¿Está claro lo que digo? ¿Por qué? Y porque son los hacedores del bien supremo, son los que nos salvan, son, para decirlo a la yanqui, el Mesías político de la humanidad. Y eso no existe. Mesías hay uno solo, también de la política, de todo. De la política, del derecho, de la familia, de la cultura. No hay más que un solo Mesías, que es el Señor. Y por último, el historicismo. El historicismo es quizá el veneno más difundido de todos. No digo que los anteriores errores no estén difundidos hoy día, pero el historicismo es quizá el más profundamente difundido. Porque ¿qué es el historicismo? El historicismo es la idea de que no existe nada permanente en la historia. La historia es un proceso continuo de progreso, de transformaciones progresivas en las cuales el hombre mismo va mutando. Una cosa es el hombre antiguo, otra cosa es el hombre medieval, otra cosa es el hombre moderno, y otra cosa es el hombre posmoderno, y otra cosa es el hombre postmoderno. Como si en la historia
no hubiese constantes, ni siquiera la naturaleza humana. No, porque no hay naturaleza, hay historia. No hay nada permanente. Todo hay que relativizarlo. Eso llevado al terreno de la fe y de la religión, ¿qué implica? Lo mismo. Si usted eso se lo aplica a la fe y a la religión, no hay nada permanente tampoco, ¿no? Hay una religión antigua, habrá una religión... Y el cristianismo tendrá que adaptarse a la época, ¿o no? Porque una cosa es el cristianismo antiguo, otra cosa es el cristianismo medieval, otra cosa es el cristianismo moderno, y el cristianismo que no se hace moderno queda fuera de la historia. ¿Está claro? ¿Y qué es el cristianismo moderno? Vaya uno a saber. Es una cosa que hay que estudiarla desde la historia. Y el posmoderno, pues, se verá. Está por venir. No hay nada permanente, ¿se entiende esto, no? Y los dogmas no. Fíjese que el modernismo llega a hacerse doctrina teológica en la Iglesia recién entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y es esa doctrina gravísimamente errónea la que condena San Pío X en su pontificado, ¿no? San Pío X ha venido a ser a lo largo del siglo XX como un emblema de la solidez doctrinal de la Iglesia, ¿no? El Papa de la catequesis, el Papa de la profundización de la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia también, pero también el Papa de la condena del modernismo. Y en ese sentido la figura de San Pío X es un faro, es una luz permanente. ¿Por qué? Porque San Pío X puso desde el punto de vista de la doctrina, como pastor de la Iglesia, el dedo en la llaga más grave del hombre actual, que es pensar que porque es moderno es mejor y que todo lo moderno es superior. Eso llevado al terreno de la doctrina, de la fe, implica relativizar los dogmas a la época, que es lo que hacían los modernistas que condenan a San Pío X. Es decir, el contenido del dogma no es permanente, es mutable como todas las cosas humanas. Es humano el contenido del dogma, por supuesto, porque es un pensamiento humano. La religión no es más que una relación del hombre con la divinidad. Dios no pone nada. Dios puede poner alguna cosa, pero supongamos que hay una palabra revelada. Esa palabra revelada hay que interpretarla. ¿Y la interpretación quién la hace? Los hombres. Y los hombres cambian en la historia. Y por lo tanto la interpretación también. Según los modernistas, los dogmas son símbolos vacíos a los que el hombre, según su experiencia religiosa epocal, le da un contenido. Entonces usted llena la cáscara simbólica, ¿no?, del contenido de su experiencia, que es la de su tiempo. Con lo cual desaparece el dogma, por supuesto, ¿no? Esta es la forma más grave, más extrema. Pero antes de llegar ahí, hay otras formas de modernismo que afectan precisamente al ámbito político, social, cultural. Es el pensamiento de que todo lo que es del pasado es una forma vacía que hay que desechar, o es una cáscara simbólica a la que hay que darle un contenido nuevo, ¿sí? En lugar de ser un principio firme que trasciende los tiempos, como son las verdades reveladas, como son las verdades de razón, aunque no sean reveladas, si son verdades. Porque las verdades que captan la razón son verdades para siempre, si son verdades. No es que es una verdad, era una verdad para los griegos del siglo V a.C., que el hombre es un ser racional. Bien, sí, pero después la concepción del hombre cambia, hoy día pensamos de otra manera. No, señor, el hombre es lo que es. Y si hay una verdad acerca de la naturaleza humana, es verdad siempre. Se la diga en el Egipto del faraón Ramsés II, la diga Platón o la diga un hombre de nuestro tiempo. La verdad no depende del tiempo. Hay muchas circunstancias que dependen del tiempo, sí señor. Del tiempo no, dependen de los hombres que vivimos en el tiempo. Porque uno de los gravísimos errores del historicismo, desde el punto de vista filosófico y metafísico, es absolutizar el tiempo. Como si los hombres fuésemos accidentes del tiempo. Están las edades históricas y dentro de las edades estamos nosotros, ¿sí? Y la edad nos determina. Eso es el historicismo. Usted vive en esta época, piensa así. Lo cual es
ahistórico, contrafáctico, porque en toda época hay gente que piensa distinto. ¿Está claro? En el siglo XIII vivía San Francisco, Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino, pero también estaban los albigenses, que sostenían herejías feroces. ¿Sí? Eran hombres del siglo XIII también, y sí, hijo. Sí. Bueno, en el siglo XIII todos pensaban igual. No. Y hoy día hay gente que piensa en sentido ateo marxista, y hay gente que piensa en sentido liberal masónico, y hay gente que tiene fe católica. ¿Piensan igual? No, señor. ¿Cómo vamos a pensar igual? Porque vivimos en el siglo XX o XXI. Y no, eso es un accidente. Es un accidente eso. Y es un accidente, en cierta medida, extrínseco. ¿Sí? Aunque no totalmente. Bien. Suficiente con esto. Pero la última parte de la clase anterior se refería a la infiltración por vía de estrategias, actitudes, acciones. Este es otro aspecto. Hasta acá estábamos en la doctrina. Pero apareció varias veces el problema de la estrategia. ¿Por qué? Y porque doctrina y estrategia van unidos. Claro. Si usted adopta una estrategia materialista para sostener una verdad cristiana, hay una contradicción entre la doctrina y la estrategia. ¿Se advierte esto o no? Y sí, obvio. Si usted, como decíamos en la clase pasada, adopta una estrategia liberal para defender la libertad de la Iglesia para enseñar, hay una contradicción entre una cosa y la otra, porque lo que quiere sostener lo está anulando con su estrategia. ¿Se entiende esto? Fíjese, si usted dice que la Iglesia tiene el mismo derecho a enseñar que cualquiera en la sociedad, ¿qué resulta? Y lo que resulta en nuestra sociedad, en la Argentina ha pasado eso, basta estudiar el proceso histórico. La Iglesia es considerada un agente privado, un gestor privado más de la enseñanza, ¿no? Al mismo título que cualquiera. Usted quiere hacer abrir una escuelita mañana, es lo mismo que la Iglesia Católica. No es lo mismo. Un católico puede admitir que es lo mismo. ¿Y no cómo va a ser lo mismo? Además, la libertad para enseñar es libertad para enseñar cualquier cosa. No solo un católico, no solo no puede sostenerse un católico, no puede sostener ninguna persona sensata. De hecho, no lo sostienen ni los más acérrimos liberales, que condenan la publicidad y la difusión de ciertas doctrinas. Hace poco salió en la prensa que habían echado a una profesora de un colegio, no sé si uno o de dos colegios acá en la provincia de Buenos Aires, porque en unas clases de historia había hecho una exposición sobre el régimen nacional socialista en la que destacaba aspectos positivos del gobierno de Hitler. Y eso no se puede decir enseñando, ¿se da cuenta? Miren, si ustedes quieren pueden oír lo que decía en la clase de la mujer. No dice nada, no hace propaganda nacionalsocialista tampoco, Dice simplemente, hace afirmaciones históricas que a alguien pueden no gustarle o que pueden malsonarle, en cuanto que no hace una condena absoluta o dice, no era el único que hace esto, sino que lo hacían otros, ¿no? Por ejemplo. Y la echaron. ¿Dónde está la libertad? La libertad se acaba. Mire, toda libertad tiene límites, ¿o no? Aún para los liberales la libertad tiene límites. Sí, señor, claro. ¿Y qué límites? Y hay que ver quién pone el límite. ¿Y en virtud de qué? ¿Se entiende? Yo acá puse 4 puntos que voy a señalar brevemente. Primero, esto nos da, lo del tema de las estrategias nos da una perspectiva, creo yo, bastante iluminadora, porque nos muestra que este problema que se plantea a mediados del siglo XX en la vida de la Iglesia tiene una historia, y una historia complicada. Yo puse acá en punta el minimalismo político-diplomático de Pío VII a la Ostpolitik pasando por el Ralliement. Bien, no sé si se entiende algo de eso, pero voy a tratar de explicarlo brevemente. El minimalismo político de Pío VII alude a la diferencia de actitud entre este papa que está acá, que es Pío VI, y su sucesor inmediato, Pío VII.
Pío VI, como ya le dije en clase pasada, asume una actitud de nítida confrontación ¿con qué? Con los principios ideológicos del iluminismo y con la Revolución Francesa. Y en particular con la constitución civil del clero promulgada por la Revolución Francesa, por la Asamblea Nacional. Su sucesor Pío VII, Pío VI termina siendo apresado por la Revolución Francesa, como les dije, y llevado a Francia en prisiones donde muere, ¿no? En el camino se muere, antes de llegar a su destino. Pío VII adopta una actitud distinta, una actitud en lo posible de conciliación. Es lo que se llama una actitud minimalista. Ahí ya entramos en el terreno de las estrategias diplomáticas, ¿se advierte? Bueno, hay una actitud deseable de máxima, pero quizás sea más prudente adoptar la actitud de mínima. Pío VII es el Papa que firma el concordato con Napoleón, ¿sí? Concordato que él mismo va a terminar denunciando como un concordato obtenido bajo coacción. Pío VII es el Papa que va a París a coronar a Napoleón emperador y se queda mirando ante la decisión de Napoleón que se corona él mismo, ¿no? Este es Pío VII. Esto que acabo de decir es una imagen, ¿no? Es una imagen que muestra una actitud de mínima. Está bien, esto es lo que hay que aguantárselo, digamos así, ¿no? Cuando usted dice que aguantárselo, por lo menos está señalando que es malo, ¿no? Ahora, si usted en lugar de decir hay que aguantárselo, pasa a decir esto es perfectamente aceptable, ahí la cosa se pone más grave. ¿Está claro? O esto está bien, o esto es mucho mejor que lo anterior, con lo cual parece que es bueno, porque si es mejor, mejor es una comparación en el bien, ¿sí? Una cosa es decir es menos malo, y otra cosa es decir es mejor. En el lenguaje corriente puede significar lo mismo, pero rigurosamente no significa lo mismo. Bien. Con ese concordato obtiene algo, sí, obtiene que pueda restablecerse, por ejemplo, la jerarquía eclesiástica en Francia. ¿Pero cómo? Con la condición de aceptar como obispos legítimos a los que vienen de la época revolucionaria. Los juramentados, o sea, cismáticos. Y hay que ver si no herejes también. ¿Está claro? Esos quedan igualados con los obispos refractarios. Lo que conviene el Papa Pío VII con Napoleón, ¿qué es? Que van a perder sus sedes los juramentados, pero no va a volver a su sede ninguno de los refractarios. Y a los nuevos los va a poner el emperador. Bien. Fíjense ustedes que, bueno, sí, a partir de ahí la Iglesia empieza a funcionar en Francia. Uno puede decir, sí, pero ¿qué es lo que se está admitiendo? Una equiparación entre los que han resistido, incluso heroicamente, a la barbarie revolucionaria y los que se han plegado a ella y se han subido al carro de los vencedores y han obtenido episcopados ilegítimos de la propia autoridad revolucionaria. Mismo plano. No es poca cosa eso, ¿no? Fíjense ustedes. Pero en virtud de un minimalismo eso se puede defender, a pesar de que sea muy problemático, desde el punto de vista jurídico y moral. Y desde el punto de vista de sus consecuencias doctrinales también, porque puede dar la impresión de que estaban tan equivocados los unos como los otros. Pero más grave va a ser lo que suele llamarse el problema del ralliement.
El ralliement es una política desarrollada por el Papa León XIII en los últimos 25 años, digamos, del siglo XIX en Francia. Se trata de la relación entre la Santa Sede y el gobierno de la Tercera República, instaurado después de 1870, ¿sí? De la caída del imperio de Napoleón III. Acá no me voy a tener el detalle histórico porque si no, esto para una clase entera, ¿sí? El ralliement de León XIII, bien. O para un curso, diría Mariano, que no estaba ahí. Bueno, bien. Pero para un curso, eso da para un curso, sí. El ralliement de León XIII, sí. Hay un libro muy bueno sobre el ralliement, la política del ralliement de León XIII, que se ha publicado recientemente, del historiador italiano Roberto de Mattei, que yo lo mencioné en clase anterior, ¿sí? Roberto de Mattei, el León XIII y el ralliement. Bien. El problema es complejo, pero yo voy a tratar de resumirlo brevemente. ¿Cuál es el asunto acá? Porque yo dije, se trata de las relaciones entre la Tercera República y la Santa Sede, pero en él no es solamente eso, porque también está la Iglesia Católica de Francia y todos los católicos franceses que actúan en política en el medio de esta relación. ¿Y qué es lo que va a establecer León XIII? La necesidad de que todos los católicos de Francia acepten el régimen de la Tercera República. Eso es lo que le va a imponer primero al episcopado francés y luego a todos los católicos de Francia. Se los impone como autoridad papal en una materia que uno podría plantearse, primero, si es magisterial o no, y segundo, si es de competencia real del Papa o no. Porque cabe preguntarse si lo que conviene a la vida política de Francia lo conoce mejor el Papa que los católicos franceses, por ejemplo. ¿Se puede preguntar uno eso o no? Y ciertamente que sí. Cabe preguntárselo porque dirigir la política de Francia no es oficio del sucesor de Pedro. ¿Está claro? En cambio, sí es oficio suyo decir cuáles son las verdades que todo católico debe respetar si participa de la vida política, ¿sí? Pero no decir si es más conveniente o menos conveniente tener buenas relaciones o más relaciones con este o con aquel gobierno. Cuando León XIII sostenga la necesidad de aceptar el régimen de la Tercera República y no defender la monarquía, porque ¿qué es lo que sucede en la Francia de fines del siglo XIX? Que la inmensa mayoría de los católicos que participan en política son monárquicos. ¿Y defienden qué cosa? La monarquía francesa tradicional. Porque la ven como la encarnación de un régimen político cristiano. Mientras que la Tercera República, ¿qué es? Es la encarnación de la Revolución Francesa. Y todos los dirigentes de la Tercera República lo dicen a banderas desplegadas eso. Venimos a concluir la obra de la Revolución. La República en Francia es la Revolución. Entonces usted tiene que adherirse al régimen de la República. ¿Cuál es el argumento de León XIII? Si uno va a los documentos. La Iglesia no hace diferencias entre un régimen de gobierno y otro, lo cual es cierto. Todos los regímenes son legítimos siempre y cuando respeten ciertos principios fundamentales. Puede ser tan legítimo una monarquía como una república de este tipo, de este otro tipo. Eso en abstracto es totalmente cierto. ¿Está claro? La Iglesia no impone ningún modo político institucional preciso como necesario para la fe católica. Y en la historia de la cristiandad usted tiene la monarquía francesa o tiene la Serenísima República de Venecia. ¿Está claro? ¿Tiene la monarquía castellana o la República Florentina? Sí, señor, sí. Que sea mejor ya es harina de otro costal, ¿sí? Pero es posible lo uno y lo otro, institucionalmente hablando. Sí, señor, es posible. Pero eso se puede aplicar así a la Tercera República Francesa. Eso implica un desconocimiento total de la realidad y usar una palabra en un equívoco trágico. Porque la palabra república puede significar un modo de organización política institucional, ¿sí? La libre república romana por oposición al régimen monárquico, perfecto.
¿Se trataba de eso en la Francia de fines del siglo XIX? ¿O república significaba otra cosa? Si usted va a los discursos de los principales políticos de la Tercera República, va a observar que significa absolutamente otra cosa. Y hacer como si república significara nada más que una manera de organizar las instituciones del gobierno es crear una ficción ajena a la realidad. Porque la república en la Francia de fines del siglo XIX significa la revolución. Es decir, un régimen radicalmente anticristiano. ¿Y qué es lo que hizo la Tercera República? Descristianizar a Francia, en la medida en que le fue posible. Ley de matrimonio civil y de divorcio. Ley de educación universal, laica y obligatoria. ¿Sí? Cualquier parecido con la República Argentina no es pura coincidencia. Fíjense ustedes que son procesos cronológicamente casi paralelos, ¿eh? Estamos en el último cuarto del siglo XIX. ¿Está claro de lo que hablo? Último cuarto del siglo XIX. Porque Francia no solo era un problema en sí misma, sino que tenía una proyección universal. ¿Está claro? Como modelo para otros países. El Ralliement de León XIII, ¿qué es lo que produce en efecto? Una desarticulación de la participación de los católicos en la política. Porque claro, apoyan a la República que con entusiasmo. ¿Qué católico podía apoyar con entusiasmo la Tercera República? Era un régimen laicista, revolucionario, anticristiano. Solamente los católicos extremadamente liberales, que son los que se van a plegar con entusiasmo al Ralliement de León XIII. ¿Está claro lo que digo? Eso hay que estudiarlo y es un proceso hasta dolorosísimo, ¿no es cierto?, que sufre la Francia de ese periodo. Pero de ahí salto a la Ostpolitik de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es la Ostpolitik? Es un nombre alemán, ¿no? Política oriental, que suele darse a la actitud político-diplomática desarrollada por la Santa Sede a partir del pontificado de Pablo VI en relación con todos los países que estaban detrás de la cortina de hierro. El principal ejecutor de esa política fue el cardenal Agostino Casaroli, dentro de la Secretaría de Estado del Vaticano. ¿Pero en qué consistió la estrategia de la Ostpolitik? Hasta ahí lo que había prevalecido era una actitud de fuerte confrontación con estos regímenes. Y las iglesias locales, fuese en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, así llamado, ¿sí? O sea, en Bohemia, Moravia y Eslovaquia. Estoy mencionando los países de la cortina de hierro mayoritariamente católicos o casi unánimemente católicos, ¿no? Hungría, Polonia, la República Checa no tan unánimemente católica como los otros dos, pero Eslovaquia sí. Eslovaquia era totalmente católica, porque había sido siempre parte de la monarquía húngara. Bohemia tiene una historia más complicada. Bohemia, o sea, lo que llamamos Chequia y Moravia, ¿no? ¿Qué había pasado con la Iglesia Católica en estos países desde el fin de la Segunda Guerra Mundial? Y había quedado bajo regímenes comunistas, que siempre procuraron ¿qué cosa? Y reducirla a la nada, en la medida de lo posible. ¿Está claro? Bien. Eso había llevado a distintas situaciones porque los episcopados se manejaron de distinta manera. Pero todos confrontaron claramente con estos regímenes, que eran regímenes bajo la dirección del Soviet Supremo de la Unión Soviética, ¿no? Hasta tal punto lo eran que cuando hubo conatos de revuelta, intervinieron directamente las fuerzas militares soviéticas para aplastarlos, como en Hungría en el 56 y en Checoslovaquia en el 68. ¿Sí? Pero en los años 60 se ha producido un cambio. Yo acá puse una figura, en lugar de describir esto en abstracto, me parece más fácil
referirme a una figura que es la del cardenal Mindszenty, que ustedes probablemente conozcan, de nombre por lo menos. El cardenal Mindszenty, es el que está en la pantalla a la derecha de ustedes, ¿no? Era el arzobispo de Esztergom y por lo tanto primado de Hungría, ¿no? Como primado de Hungría, hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, durante la guerra, tenía también el título de príncipe y era consejero del gobierno. Es decir, tenía incluso injerencia en el terreno de la autoridad civil, ¿no? Por su condición de arzobispo primado de... Eso viene de la tradición de la cristiandad, digamos así, ¿no? Bien. El arzobispo primado de Hungría. Bien. El cardenal Mindszenty sufrió prisión ya, primero durante la guerra, cuando se produce el alejamiento entre el gobierno húngaro del almirante Horthy y Alemania. Entonces Alemania invade Hungría y cuando ocupan Budapest tienen una confrontación con el arzobispo, precisamente, que se opone a ciertas medidas que toman los alemanes al ocupar Hungría, y lo meten preso. ¿Sí? Tuvo unos días preso bajo la ocupación nazi, después lo soltaron, mantuvo su actitud vigorosa de defensa de los derechos de la Iglesia, ¿no? Pero propiamente el calvario de Mindszenty se va a producir una vez que empiece la ocupación comunista. Es decir, termina la guerra y Hungría queda bajo el poder soviético, ¿no? Y se instala una república popular democrática en Hungría de carácter comunista, ¿sí? Y esta república popular democrática va a ir sacando una serie de leyes en relación a la vida de la Iglesia, es decir, a las religiones. Una presunta ley de libertad religiosa, que todas las religiones son iguales, todos tienen libertad para estar en Hungría, siempre y cuando respeten la autoridad del gobierno, por supuesto, como en todos lados, ¿sí? A esa autoridad del gobierno va poniendo límites cada vez más claros a la acción de la Iglesia, ¿sí? Le quita toda injerencia en la vida social, en la vida política y, por supuesto, también en la educación. Ahí es donde se va a producir el choque más grave y la reacción más enérgica del cardenal Mindszenty, con la ley de educación que suprime los institutos de enseñanza religiosa, o sea, establece un monopolio absoluto del Estado en materia educativa y además establece la necesidad de que toda la infancia esté de alguna manera bajo el influjo del Estado, digamos así, ¿no? El influjo formativo del Estado popular. Eso lleva también a sacar otra ley complementaria de la libertad religiosa, según la cual los párrocos y los obispos tienen que estar bajo el control del gobierno, no sea cosa que prediquen de manera antirrevolucionaria, es decir, contraria al bien del pueblo. ¿Está claro? Bien. Mindszenty se va a oponer, pero vigorosamente, a todas estas medidas, va a sacar declaraciones enérgicas, va a reunir al episcopado húngaro para sacar declaraciones conjuntas contra y va a terminar preso, por supuesto. Una prisión que lo va a llevar a un largo periodo de torturas y vejaciones, que dura años, porque lo meten preso ya para el año 48, 49 y queda preso hasta el 60 y pico. Así que y todo el primer periodo de prisión va a ser con torturas constantes. Y lo torturan para obtener de él falsas autoacusaciones que sirvan para hacerle un proceso que permita tenerlo preso mucho tiempo, ¿no? El cardenal Mindszenty va a salir de prisión en el año 56 con la revuelta de Budapest, ¿no? Los que se revuelven. La revuelta húngara, a diferencia de lo que va a pasar en Praga en el 68, que es un proceso de lucha interna entre comunistas, la revuelta húngara es profundamente anticomunista y cristiana, de inspiración católica, ¿no? Lo sacan a Mindszenty de la cárcel, pero esa revolución es aplastada
Entonces va preso de nuevo, donde en realidad se refugia en la embajada norteamericana, que va a ser una nueva prisión para Mincetti, porque al principio le permite recibir algunas visitas y después ya, claro, con el desarrollo de... Fíjense, la diplomacia suele ser... No quiero ofender a ningún diplomático, ¿sí? Pero la diplomacia suele ser, no digo que lo sea necesariamente, un campo propicio al ejercicio de la inmoralidad, porque suele privilegiar intereses mezquinos e inmediatos sobre principios morales, así de sencillo. ¿Está claro lo que digo? Usted tiene que obtener esto, y bueno, y para obtenerlo haga lo que tenga que hacer, mijo. Nuestro objetivo diplomático es ese. ¿Está claro? Son esos oficios que hay que tener un gran temple y un carácter moral muy sólido para ejercer como Dios manda, ¿no? Porque es fácil perderse en el camino. La diplomacia va a llevar después, dentro de lo que suele llamarse la Guerra Fría, después de la muerte de Stalin, fíjense que Stalin se muere enseguida de esto, ¿sí? Entonces viene lo que se llama el periodo de descongelamiento dentro de la Guerra Fría hasta cierto punto, porque viene la era Khrushchev, ¿no? Entonces parece que la Unión Soviética se hace buena, ¿no? Se murió Stalin y ahora los soviéticos son gente mucho más tratable, más amable. Khrushchev se sonríe y todo. Bien. Entonces es un gordito simpático, ¿sí? Bien. Yo digo esto así, pero si uno se sitúa en el panorama de lo que era la prensa mundial en esa época, esto que yo digo irónicamente se decía en serio. ¿Está claro? Ahora con Khrushchev viene una nueva era de las relaciones entre el Oriente y el Occidente, entre el bloque comunista, el bloque soviético y el bloque occidental y todas esas cosas. Bien. Para resumir, estando en la embajada norteamericana, va a tener un régimen, digamos así, de reclusión discreta, ¿no? Cada vez se van a restringir más las visitas, no se va a publicar nada de lo que él trate de difundir, pero mientras está en la embajada él escribe sus memorias. El libro de las memorias de Mincetti es un libro que vale la pena leer, ¿sí? Va a salir de esa embajada, ¿por qué? Por una tratativa que hace el Papa Pablo VI con el gobierno de Hungría, a través del nuncio, ¿sí? Pero acá nos encontramos con algo muy parecido a lo que dije de Pío VII. ¿Por qué? Porque ahí viene la Ostpolitik. ¿La Ostpolitik en qué consiste? En una política diplomática de aproximación a los gobiernos comunistas para acordar con ellos y permitir que le den la mayor libertad posible a la Iglesia y que la Iglesia salga de las catacumbas. Gran parte de los que eran obispos y presbíteros en estos países en esta época ejercían su oficio clandestinamente. ¿Por qué? Porque los que ejercían la cosa a la luz del pública, además, eran los que estaban sometidos a las directrices del gobierno. Imagínense que un gobierno comunista como el de Hungría o el de Polonia no iban a dejar que actuase como párroco, como obispo cualquiera, sino los que respetaban sus directrices. ¿Se entiende lo que digo? En Hungría esto fue especialmente firme. En otros países fue más flojo, ¿sí? Caso de Polonia. Son diferencias históricas que también hay que estudiar, pero no es lo mismo. Bien. En el caso húngaro, o en el caso checo, la iglesia de la clandestinidad era una iglesia floreciente. Pero claro, no aparecía a la luz pública. ¿Qué es lo que sucede a partir de la Ostpolitik? Que la iglesia de la clandestinidad queda desautorizada por el Vaticano. Y la única iglesia promovida y aceptada por la autoridad apostólica es la iglesia que está en buenos términos con el gobierno comunista. ¿Está claro? Es en este contexto que a Mincetti hay que sacarlo de Hungría. ¿Está claro? Lo dejamos salir, que se vaya. Con una condición: que no haga jamás una declaración pública y que no publique sus memorias, que ya sabían que las tenía escritas. Y que renuncie al arzobispado. ¿Está claro? Lo dejamos ir. Pero ustedes cumplen con estas condiciones y la diplomacia de la Santa Sede se compromete a eso. Sin darle ni arte ni parte a Mincetti,
Vicenti sale de Budapest, lo llevan en un vuelo hasta Roma, y en Roma se entera de cuáles son las condiciones. Condiciones que él no está dispuesto a aceptar, y no las acepta. De hecho, no renuncia al arzobispado. Y entonces, al cabo de un tiempo, sin obtener que renuncie, el Papa Pablo VI lo depone del arzobispado. Le quita el oficio, ¿está claro? Para que se pueda nombrar un nuevo arzobispo de Esztergom. Y tampoco renuncia a publicar sus memorias, que son un libro realmente impresionante, pero además maravilloso por el testimonio que brindan de una vida al mismo tiempo de testimonio y de sufrimiento, pero un sufrimiento asumido conscientemente y hasta dichosamente por el nombre de Cristo, diría, ¿no? Ese es un libro que da gusto leer, las memorias de Vincenti. Bien. Pero además nos presentan un problema histórico que es bastante desconocido para nosotros, ¿no? Pensar lo que vivió este hombre en la Hungría comunista, ¿no? Bien. Aquí lo tenemos ya viejo a Vincenti, en esa foto, después que había salido de la embajada, ¿no? Pero puse ahí también al cardenal Gomá. ¡Uy, Dios santo! El cardenal Gomá era el arzobispo de Toledo en la época de la Guerra Civil Española, ¿no? Y lo puse también como emblema de otro problema. Porque así como viene en esa época, estoy diciendo los años 60, esta Ostpolitik, ¿no?, de descongelamiento de las relaciones con los países comunistas, que lejos de llevar a una recristianización de estos países, produce, como digo, el colapso de esa iglesia de la clandestinidad que era la auténticamente floreciente dentro de estos países, ¿no? Hay casos aparte, insisto, porque no es lo mismo Polonia y la República Checa, o Rumania, que tampoco es que es católica, sino ortodoxa, pero en Rumania, bueno, la vida de la iglesia ortodoxa tiene también un paralelismo con esto. Aunque hay una diferencia con respecto a la iglesia católica, en general las jerarquías ortodoxas se acomodaron con la autoridad política comunista. El ejemplo máximo es Rusia, por supuesto, pero eso ya sería capítulo aparte para otro curso. Bien, Rusia. Sí, la iglesia ortodoxa rusa bajo el régimen soviético. Ustedes saben que hay una contradicción entre lo que se llama la iglesia ortodoxa rusa oficial y la iglesia ortodoxa rusa en el exilio, ¿no? Eso es un problema que existe hoy día. Porque la iglesia rusa en el exilio es la que se fue. Son los obispos y sacerdotes que se fueron de Rusia en la época comunista y que han seguido manteniendo la fe ortodoxa fuera de Rusia. Y que obviamente no quieren saber nada o poco con los ortodoxos de la jerarquía que se quedaron bajo el régimen comunista y obtuvieron hasta privilegios bajo el régimen comunista. Es un problema histórico interesante ese también. Bien. Ahora volvamos al problema central. ¿Por qué pongo a España acá? Porque España es otro signo del conflicto. España vive una guerra civil en la cual el catolicismo se enfrenta contra el socialismo y el comunismo y contra el liberalismo también. Porque la causa de la República Española es la causa liberal socialista comunista, o dicho de otra manera, de la revolución iluminista. Así es que en España no había llegado a prosperar del todo nunca, ¿no? España seguía en la Edad Media. No del todo, digamos, pero sí en cierta medida, por gracia de Dios. Pero el asunto es este. En la República Española se dan conferencia a todos, ¿no? Basta recordar que ¿quiénes apoyan desde fuera a la República Española? Por un lado, la Unión Soviética, que le manda armas y bagajes, ¿sí? Sin la intervención soviética la guerra se hubiera terminado a los pocos meses de empezar. O sea, la guerra se prolonga en virtud de que los soviéticos intervienen contra su frente y con su aparato político de comisarios que van a terminar manejando todo el bando republicano, ¿no? Que era en sí mismo un guirigay, porque era un reñidero de gallos, ¿se da cuenta? A la española, a su vez, porque cada uno defendía su puntillo de honor como
según la mejor tradición ibérica, ¿sí? Entre los anarquistas, los socialistas y los comunistas españoles y los liberales españoles se daban de cornada que ni hablemos. Entonces viene la autoridad organizada de los comisarios soviéticos y no se habla más ahí, ¿sí? Los que mandamos somos nosotros. Y se terminó, ¿sí? Y tiene usted Madrid durante toda la guerra con los grandes cartelones de las imágenes de Marx, Lenin y Stalin presidiendo la ciudad de Madrid, ¿no? Bien. Esa es la Segunda República democrática, como dicen hoy día en España, la democracia española, bien, que fue interrumpida por un golpe de Estado militar dictatorial. ¿Qué va a ser? Bueno, así es como lo cuenta la historia los chicos en España hoy día, en la escuela, y todos se la creen, pobrecitos, ¿qué va a ser? Si no les dicen otra cosa. Ni en la escuela, ni en la sociedad, ni en los medios de comunicación. La jerarquía española, unánimemente, apoya el alzamiento nacional. ¿Por qué? Y porque es la defensa de la Iglesia y de la fe católica contra una revolución anticristiana. Así de sencillo. El cardenal Gomá es el que preside al episcopado español en esas instancias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Perdón, yo dije, ¿quiénes la apoyan? La apoyan los soviéticos, pero la apoyan también el liberalismo occidental, ¿o no? Y por supuesto. Y una vez que termine la Segunda Guerra Mundial, la diplomacia soviética y la diplomacia yanqui van a hacer lo mismo con respecto a España, aislarla y dejarla fuera de la comunidad internacional. ¿Está claro? Asociándola de una manera injusta, antijurídica e inmoral al régimen de Alemania o incluso al de Italia, cuando el proceso de España es completamente distinto y no se puede identificar con ninguno de los dos, pero además España no fue país beligerante en la guerra, mantuvo su neutralidad. El régimen español va a ser diplomáticamente combatido por liberales y por comunistas, igualmente, desde fuera, y con gran éxito propagandístico, por otra parte, que ya lo tuvieron durante el periodo de la guerra. Baste pensar en cómo se veía la guerra desde acá, ¿no? Desde el Río de la Plata. En general. Durante la guerra y después. La guerra civil española, quiere decir, ¿no? El periodo de posguerra es durísimo para España porque queda aislada, obviamente. Imposibilitada de participar en las Naciones Unidas. Creación liberal socialista. Inspirada en los principios comunes del iluminismo. El proceso que yo quiero señalar es este. Mientras en la época de la guerra el episcopado español asume esta actitud definida, apoyada también por los papas, ¿no? El comienzo de la República y hasta el fin prácticamente de la guerra lo tenemos a Pío XI, ¿no? Y después, hacia el fin de la guerra, empieza el pontificado de Pío XII, ¿sí? Recuerden que la guerra civil española entre el 36 y el 39, aunque se prepara ya desde el 31, ¿no? Y tiene una instancia definitiva de inicio ya entre el 33 y el 34, ¿no? Pero se inicia formalmente lo que se llama el periodo de la guerra civil en el 36, ¿no? Del 36 al 39. Pero ¿qué pasa en los años 60? Ahora voy a la época de la Ostpolitik. Mientras se busca tener buenas relaciones con los países comunistas, al mismo tiempo el régimen español empieza a quedar aislado desde la propia Iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Primero, a que se le procura imponer a España un nuevo concordato, distinto del anterior, en el cual el Estado español asumía prerrogativas que le eran tradicionales, ¿no? Y propias de su tradición jurídica. O sea, un concordato más conforme a la mentalidad correspondiente a un Estado religiosamente neutro o laico que a un Estado católico. Pero además se le hace una guerra diplomática al Estado español. Baste recordar las campañas
que se hacen en toda Europa contra la aplicación de la pena de muerte en España en el caso de terroristas o de grupos políticos armados que están contra el régimen. Como el régimen es una tiranía, no es democrático, está bien que haya terroristas. Eso es lo que piensa el resto de Europa. ¿Está claro? Porque piensa en términos del democratismo liberal. El problema es que la Iglesia también empieza a pensar así. Y a un régimen que está asentado sobre la sangre de muchos que dieron su vida para que España siguiese siendo una nación católica, se lo desprecia porque aplica la pena de muerte, como si la pena de muerte fuese contraria a la fe católica, cosa que no es. Mientras que Estados Unidos tenía pena de muerte en todos sus estados en ese momento, ahora tienen algunos, no en todos. Y nadie decía ni pío. ¿Está claro lo que digo? O sea, Franco no tenía derecho a aplicar la pena de muerte y era un salvaje miserable contra terroristas asesinos, mientras que en los Estados Unidos se podía aplicar la pena de muerte sin ningún problema, porque Estados Unidos total es un país democrático. ¿Está claro lo que digo? Son cuestiones de la historia, ¿qué va a ser? Pero que implican una deformación ideológica de la perspectiva cristiana que no es conforme a la verdad católica. Dos cositas más y ya termino. El problema del lenguaje, lo que se dice y lo que no se dice. Esto surge de este ambiente, de esta atmósfera de componenda con el liberalismo y el socialismo y con todos los errores, porque eso se extiende. Esto se dice, esto no se dice. Antes se decía así, pero ahora no se dice más. Usted antes podía decir que hay herejes. No, hereje no se dice más. ¿Cómo no se dice más? ¿Y qué es un hereje? No se dice. Y sí hay herejía, pero no se dice. El comunismo es un régimen inicuo. No, eso no se dice. No, porque los comunistas hay que hacer buenas migas con los comunistas. ¿Está claro? Y la democracia liberal es un régimen de base inmoral, porque establece la prevalencia de la mayoría sin ningún presupuesto, ni de verdad, ni de moralidad. Basta que lo vote la mayoría para que se apruebe. Bueno, mijo, eso no es aceptable, ni intelectualmente, ni moralmente, porque la simple mayoría o la sola mayoría numérica no hace ni verdad, ni moralidad, ni legalidad. Porque una simple mayoría numérica puede votar cualquier iniquidad. Y si usted no entiende eso, es que no entiende el ABC del orden político. Pero eso no se dice. No, la democracia es lo mejor que tenemos. No, la democracia, si se entiende adecuadamente y en conformidad con los principios de la tradición católica, puede ser un régimen aceptable hasta cierto punto. No es la democracia que tiene vigencia hoy día, de nuevo como con la república. ¿Sí? Uno puede tomar la democracia en abstracto y decir, bueno, es un régimen que tiene tales y cuales características y si acepta estos principios, como dicen algunos discursos de Pío XII de mediados del siglo XX, ¿no? La democracia, si acepta esto y esto, y se acepta la ley natural, si acepta que toda autoridad se funda en Dios, etcétera, etcétera, es aceptable. Magnífico. Pero esa es la democracia que existe. No, señor. Bueno, termino porque ya se pasó el tiempo. Voy a leer una sola cosita y ya con esto termino. Listo. Los dejo en paz. Discúlpenme. El problema más grave para una noción cristiana del buen y del mal gobierno hoy día es que se pasan por alto todas las nociones fundamentales porque pensamos desde el liberalismo y el socialismo. Este es el asunto. No hay ni noción cristiana de gobierno, porque el gobierno es el ordenar el todo social al bien común. Y el primer gobernante es Dios. Y los hombres gobernamos bajo la autoridad de Dios. Esto es algo que entendían los egipcios en la época faraónica, miren. Y hoy día no lo entiende casi nadie. Lo entendían los paganos egipcios. Y nosotros no lo entendemos. El gobierno humano es un gobierno subordinado a la autoridad de Dios. Y si no, no tiene fundamento auténtico. No tiene fundamento moral y no tiene fundamento jurídico. Esto la Biblia lo enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento reiteradamente. Y es lo que hay que enseñar, porque eso sí es doctrina de la Iglesia, ¿ves? Porque es palabra de Dios. ¿Y la religión verdadera es indiferente al buen gobierno? No, es la base de todo buen gobierno. Los dije el otro día citando a Cicerón, en el de Leyes. La primera ley que ordena el Estado, ¿cuál es? La ley religiosa, porque es la que pone el fundamento de la relación del hombre
con la divinidad, y de ahí podrá venir el buen orden de los hombres entre sí. Y sin eso no hay buen orden de los hombres entre sí. Porque si usted no se ordena en relación con el primer principio, no puede ordenarse en el orden de las causas segundas. El principio metafísico es este que acabo de enunciar, que se aplica también al orden político-moral. Por eso no puede haber sociedad ordenada tampoco sin virtudes. Y ahora voy a volver al comienzo de nuestro curso. Ahí, la alegoría del buen gobierno. Sin virtudes. ¿De quién? De los gobernados y de los gobernantes. De los gobernados también, claro, y sí, por supuesto, porque si los gobernados no... Fíjense, el buen gobierno que procurará que haya la mayor virtud posible en la vida social. Eso es un buen gobierno. No el que los tiene contentos a todos. No, señor. No el que los tiene contentos a todos de manera que todos lo aplaudan. No, señor. El buen gobierno es el que promueve la virtud en la vida social, en todas sus esferas, sin intervenir en lo que no le corresponde y haciendo lo que sí le corresponde, que eso es otra cosa que habría que ver hoy día, ¿no? Se mete en lo que no debe el Estado y no se mete en lo que debe. Pero hay una cosa fundamental que le voy a decir leyendo un texto del padre Ruta en La teología presencia de la fe en la cultura, y con eso termino la clase. Porque lo más grave que hay en la política hoy día es, creo yo, el no estar referida a Dios. El pensamiento teológico debe impedir que el hombre olvide su fin, que desconozca su grandeza de hijo de Dios. La teología debe impedir al hombre la mundanización. ¿Qué es lo mundano? Esta palabra se suele entender superficialmente. Lo mundano es todo aquello que no está referido a Dios. Lo irreferido, es decir, lo que queda encerrado, o más precisamente, lo que se pretende que quede encerrado por decisión del hombre en el ámbito de la creaturidad, sin salida hacia lo trascendente. Y si hay algo que se pretende, con lo que se pretende hacer eso desde hace mucho tiempo, es el ámbito de la política, de las leyes y de la vida social y cultural en general. Releo, ¿no? Lo irreferido es lo que queda encerrado, o más precisamente, lo que se pretende que quede encerrado por decisión del hombre en el ámbito de la creaturidad sin salida hacia lo trascendente. Lo que queda irreferido es lo mundano, y la mundanización del hombre es lo que lo aparta de su fin último y lo que lo aleja de Dios. En la medida en que la política no entienda esto, la política está extraviada, está perdida, por lo menos en la perspectiva de la fe cristiana. Muchas gracias. Hasta la próxima.